Yo estoy en el grupo de Facebook y no No, se pero está ahora va, escuchando. ahora va. Ya Ah, está. bueno, listo. Entonces hay que esperar. Entonces voy a poner el vídeo. Bienvenidos a este diálogo en red de la Red Latinoamericana de Musicoterapia para la Primera Infancia. Mi nombre es Cecilia Di Princio, soy licenciada en musicoterapia, estoy en Argentina y soy la fundadora y coordinadora de esta red. En el día de hoy vamos a estar intercambiando con los colegas invitados acerca de musicoterapia y autismo. Voy a pasar a presentárselos. En primer término, tenemos a Cora Levinson, que está en Argentina. Ella es musicoterapeuta por la Universidad del Museo Social Argentino y licenciada en musicoterapia por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Es directora y docente de la licenciatura en musicoterapia en la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Musicoterapeuta en IMPRO, coordinando el área de musicoterapia y área de atención a niños con TEA hasta el 2019 en Mendoza. Residió en Madrid trabajando con pacientes del espectro autista, atención temprana y personas con enfermedad de Parkinson, también en prevención con grupos de adultos mayores no mórbidos. Actualmente es profesora invitada en diversas formaciones de musicoterapeutas en España, ISEP Madrid, Música y Color Madrid. Fue supervisora invitada por equipo de musicoterapeutas del Hospital Infanto Juvenil Dr. Tobar García en Cava. Es autora de varios libros como Resonando, Ecos, Matices y Disonancias en la práctica musicoterapéutica y musicoterapia en el ámbito geriátrico. La licenciada Nuria Marcinian es licenciada en musicoterapia de la Universidad de El Salvador, realizó su formación hospitalaria con especialidad en musicoterapia en medicina en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. Es musicoterapeuta del equipo de trastornos del desarrollo, Servicio de Salud Mental Pediátrica, Hospital Italiano de Buenos Aires. Directora docente del curso de posgrado Musicoterapia en Autismo del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ex docente de la carrera de musicoterapia UBA, musicoterapeuta con pacientes privados, supervisora de musicoterapeutas trabajando en el área del autismo y discapacidad, organizadora de formaciones en musicoterapia y TEA. También está con nosotros la licenciada Mariana Nusi de Argentina. Ella es licenciada en musicoterapia por la Universidad de El Salvador, Argentina. Realizó su formación en la carrera hospitalaria con especialidad en musicoterapia en medicina en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. Coordinadora y musicoterapeuta del equipo de trastornos del desarrollo, Servicio de Salud Mental Pediátrica, Hospital Italiano de Buenos Aires. Musicoterapeuta del equipo Ad Luminare, directora y docente del curso de posgrado Musicoterapia en Autismo del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, ex docente en la carrera de musicoterapia USAL, musicoterapeuta con pacientes privados y es supervisora de musicoterapeutas trabajando en el área. También nos acompaña el doctor Gustavo Jules Gatino. Él es musicoterapeuta, maestro y doctor en salud del niño y del adolescente. Profesor asociado de la Universidad de Aalborg en el Departamento de Comunicación y Psicología. Profesor de los cursos de licenciatura, máster y doctorado de la Universidad de Aalborg, musicoterapeuta acreditado de la Asociación Portuguesa de Musicoterapia, representante de Dinamarca en la Confederación Europea de Musicoterapia,
editor de la revista brasilera de musicoterapia y de la revista portuguesa de musicoterapia, miembro del Consorcio Internacional de Evaluación en Musicoterapia, miembro de la Comisión de Publicaciones de la Federación Mundial de Musicoterapia. Y por último está con nosotros el licenciado Max Terán. Es musicoterapeuta clínico formado en la Universidad de Salvador, Argentina. Realizó la certificación internacional de musicoterapia neurológica. Es cofundador de Interapia Centro Integral, donde desarrolla su ejercicio profesional en la atención de niños y adolescentes, clínica en discapacidad cognitiva, habilidades sociales y trastornos del desarrollo, trastornos de atención con hiperactividad, trastornos de comunicación y trastornos del espectro autista. Certificado en pruebas diagnósticas A2, 2 y ADIR para trastornos del espectro autista. Es cofundador y director de Musicoterapia Costa Rica, Atención, Difusión y Desarrollo, y es enlace de Costa Rica en la Red Latinoamericana de Musicoterapia para la Primera Infancia y la Red Iberoamericana de Musicoterapia y Neurociencias. Realiza capacitaciones, investigaciones e intervenciones grupales en distintas instituciones públicas y privadas. Bien, esperamos que nos acompañen y comenzamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Muy bienvenidos a todos los que están aquí, a los profesionales que hoy van a estar compartiendo con nosotros todo su saber. Y gracias también a los que están conectados desde nuestro grupo en Facebook. Realmente ha sido un esfuerzo muy grande de este tiempo poder reunirnos y bueno, esperamos que este intercambio sea muy útil para todos los que nos están escuchando y también contarles que esta es una mirada de todos los musicoterapeutas que están hoy presentes acá y que seguramente debe haber otras miradas para el abordaje de la musicoterapia y el autismo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos este intercambio? Yo quería comenzar con alguna preguntita para Cora. ¿Qué le parece? ¿Está conectándose? ¿Me escucha, Cora? Todavía no está conectando el audio. Todavía no está conectada. Bueno, entonces vamos a empezar por vos, Gustavo. A ver qué te parece. A lo largo de estos años, evidentemente ha habido muchísimos avances con respecto al abordaje, ¿no? de la musicoterapia y autismo. Entonces, ¿cómo ha influido el paradigma de la neurodiversidad en estas prácticas de musicoterapia en el campo del autismo según lo que vos has estudiado? ¿O qué dicen las principales evidencias, ¿no? sobre la musicoterapia en el campo del autismo? Gracias, Cecilia, por la pregunta. A ver, solo estoy aquí más o menos acompañando a ver si Cora eh, puede conectar o no. Así que mientras hablo voy mirando aquí si es posible ponerla en la conexión otra vez. Bueno, Perfecto. del tema de la cuestión de la neurodiversidad en musicoterapia, en el contexto del autismo, creo que el año de 2015 fue como un marco para la musicoterapia mundial, cuando Ken Hagen presenta en Estados Unidos una ponencia en un evento que, bueno, era básicamente para presentar el estudio Taimei, el estudio que estaba estudiando los efectos de la musicoterapia para disminuir los principales síntomas del autismo, que serían los problemas vinculados a la parte social y la parte de comunicación. Entonces llega Ken Hagen en una presentación que habla, bueno, es importante, sí, trabajar la parte social, la parte de comunicación, pero antes de todo, es importante preguntar a la persona qué realmente la persona quiere. ¿Cuál es específicamente la demanda? ¿Qué necesita esta persona en el mundo en términos de calidad de vida? ¿Por qué? Que Negan explicaba que mucha cosa ha cambiado, principalmente después de traducir los materiales
de Hans Asperger, que hablaba ya que en el autismo en verdad no es un trastorno, no es una patología, y sí una variación en el espectro de la neurodiversidad. Entonces fue un cambio que desde este periodo más musicoterapeutas empezaron a estudiar el autismo, no simplemente buscando trabajar objetivos vinculados al cuadro diagnóstico, y sí trabajar realmente con las demandas personales y de calidad de vida. O sea que la musicoterapia hoy en día está mucho más involucrada con trabajar aspectos de autonomía, de calidad de vida, mucho más de que trabajar aspectos específicos de diagnóstico. Claro, esta es una mirada que también tiene un marco muy fuerte en 2019, donde hay un libro exclusivo de musicoterapia con este tema, que es el libro de musicoterapia y autismo, el desarrollo a lo largo de la vida, que habla específicamente un libro completo desde esta perspectiva más de la neurodiversidad. ¿Esta es la única? No, por supuesto que no. Sigue que muchos colegas trabajan todavía desde considerar el autismo como un trastorno, como una patología, que trabajan más específicamente para cambiar conductas. Eso también sigue de la misma manera. Sin embargo, hoy en día es importante entender que tenemos dos realidades paralelas, que una, realmente hay profesionales que quieren trabajar para disminuir algunas de las condiciones más comunes, tanto de la parte social como desde la parte de comunicación en el autismo, mientras que hay otros que no, que quieren trabajar haciéndolo mejor para desarrollar la calidad de vida de la persona. Entonces, hoy uno puede ver temas como autismo para personas que tienen autismo y depresión, y también autismo para vinculado a la ansiedad, problemáticas personales, porque nosotros hoy tenemos una condición de trabajar mucho más desde ahí. Y principalmente porque tenemos musicoterapeutas que se denominan como personas autistas, que también hoy nos ayudan mucho a explicar lo que hacemos en musicoterapia también desde la voz de una persona que es musicoterapeuta y que también se intitula como autista. Entonces es importante que hay mucha gente en este momento con nosotros de explicar que para el contexto de la neurodiversidad debemos decir persona autista y no persona con autismo. Entonces, es un cambio de mirada. No es decir que esta es la única manera, pero es interesante entender la fuerza que la comunidad autista ha creado en nuestro trabajo. Muchas gracias, Gustavo. Sí, realmente es un cambio de paradigma y en esto que vos decías al principio, yo lo quería unir un poquito con Max, porque en alguna medida, por lo menos a una gran cantidad de estudiantes o de ya profesionales que supervisan, llega un niño y una familia con un diagnóstico, ¿no? Entonces, a vos, Max, yo te quería preguntar, ¿cuáles son esas herramientas de valoración, ¿no? Que se utilizan para establecer eh, esto de los objetivos o un plan de tratamiento, ¿no? Eh, ¿Vos usás algunas herramientas de evaluación específicas? Sí, hablando un poco también esto que estaba Gustavo, que coincido bastante toda esta parte de la neurodiversidad. Y creo que si nosotros nos alejamos un poco de ese pensamiento estático del diagnóstico o del trastorno, digamos, nos vamos a obviar o vamos a salirnos de esa neurodiversidad. O sea, al final de cuentas vamos a construir y estamos totalmente desarrollados desde un cerebro dinámico y creo que eso es la funcionalidad o lo que queremos lograr con esos chicos. Entonces creo que una evaluación no necesariamente viene por pasar la prueba, digamos que en este caso, es una cuestión de que uno tiene que tener esa teoría, tener que conocer las distintas características, ¿verdad? Que podamos tenerlo así, pero creo que la valoración y los objetivos se van a trazar de un contexto mucho más amplio.
O sea, un contexto de la familia, lo que es real para esa familia también, ¿verdad? Lo que es real, realizable, ¿verdad? Y sostenible en el tiempo, que le permita una continuidad y que sea flexible para esa persona, esa familia en el contexto que está. Y la parte institucional, o sea, si ese niño está en una institución educativa o no, o sea, cómo podemos hacer esa evaluación simplemente por observar. ¿Qué es lo que nos da la música? La música nos permite hacer una evaluación desde mi punto de vista más exhaustivas porque no necesariamente estamos apelando a la sintomatología como si fuera un checklist, ¿no? O sea, el jugar, el involucrar la música, el trabajar, el improvisar nos permite conocer un espectro mucho más de cómo ese niño se está relacionando, vinculando y cuáles son esas capacidades expresivas también. Entonces yo sí utilizo, digamos, dentro de mis valoraciones, las entrevistas con los padres, hago muchos cuestionarios a la escuela o a la institución de preescolar y primaria, lo que sea donde esté. En este caso, hago un protocolo de desarrollo madurativo para saber el estado en el que está, en cuanto a autonomía, en cuanto a lenguaje, en cuanto a comunicación, en cuanto a la parte motora. Yo trabajo en una clínica integral, entonces depende del caso, hago un perfil sensorial, porque para mí es importantísimo toda la parte de integración sensorial que está relacionada con esa autorregulación y por ende una mejor interacción, ¿verdad?, con ese entorno. Y tomo muchos esquemas o estructuras de parte de todo lo que es el lado 2 que me parece que es importante para poder tener un poquito el bagaje. No con una cuestión de diagnosticar per se, porque no es la idea, sino poder tener un camino para poder trabajarlo. Entonces yo realmente lo que hago es un mix, porque creo que al final cada uno, cada niño va a tener ese universo muy dinámico en el que está inmerso. Entonces voy tomando desde la teoría de desarrollo, así, desde los conceptos sintomatológicos de autismo y la parte de musicoterapia que me permite hacer una evaluación mucho más exhaustiva para trazar el tratamiento realmente. No solamente cualitativo, sino cuantitativamente hablando, que eso me permita también poder trasladar, que a mí es una cuestión que sí me, me quita el sueño, ¿verdad? Poder decir, ok, bueno, ¿cómo trasladamos esto que estoy haciendo para que la escuela pueda cumplir objetivos, para que en la casa puedan hacer un ambiente que sea óptimo, en donde se involucre esa parte emocional y que se desarrolle ese niño o alcanzar ese potencial? No solamente funcionalidades, sino también calidad de vida y emoción dentro de esto, ¿no? Y ya que estabas hablando sobre el trabajo sensorial, vos como musicoterapeuta en tu trabajo, ¿cómo incluís esto del trabajo sensorial? Lo que sí quería pedirles a los que estamos acá conectados si podemos cerrar el micrófono para que no se escuchen los sonidos de las casas o del ambiente. Entonces, Max, como te decía, ¿cómo incluís o qué lugar le das a lo que es el trabajo sensorial O sea, sí le en doy mucho musicoterapia? lugar y tengo la posibilidad de trabajar con una terapeuta ocupacional, entonces creo que al final de cuentas ese trabajo integral es lo que te permite hacer esas consultas. ¿Por qué? Porque va a cambiar, por más que yo tenga el tratamiento y tenga mis objetivos claros, ese niño va a llegar hoy de una manera que no llegó ayer y que no llegó anteayer y que no va a llegar mañana. Entonces muchas veces para poder integrar, sí trabajo mucho el movimiento, trabajo mucho las texturas, trabajo mucho las presiones. Muchas veces, a veces tenemos que salirnos de mi espacio, irme a la hamaca de mi colega, por ejemplo, para poder regular. Porque al final tengo la oportunidad de hacerlo y es una cuestión que es importante que la música te da. O sea, ese movimiento, esas texturas, los distintos sonidos, el piano más fuerte, el piano más suave. La tecnología se devuelve un aliado también muy importante para poder trabajar esas texturas, porque puedo convertir un montón de un universo sonoro, ¿verdad? Una experiencia sonora con la tecnología de una manera muy importante. Sí trabajo con otros dispositivos, tengo luces, tengo otras cosas dentro del consultorio que va a depender de eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que tener esa flexibilidad de poder contemplar que dentro de ese funcionamiento o esa neurodiversidad de ese niño tenemos la regulación, tenemos lo sensorial, tenemos los esquemas de pensamiento y tenemos las habilidades y está todo íntimamente relacionado. Entonces, si yo quiero trabajar o tengo una idea importantísima o quiero lograr que el niño podemos a trabajar, una niña a trabajar conmigo un momento y no está regulado y sensorialmente viene muy cargado, el objetivo no se va a cumplir. Entonces, al final de cuentas, esa flexibilidad que tenemos que tener de ir involucrándonos, no necesariamente para ir haciendo cortes en los síntomas de una sintomatología, sino para hacer que ese contexto y ese ambiente
sea un puente para abrir esos canales de comunicarnos o de interactuar también. Entonces sí lo involucro mucho y constantemente aprendiendo y preguntando. Y tal vez en una sesión algo pasó y no entendí, entonces voy y pregunto, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Ah, es que es el peso, es tal vez el sentarse, es tal y tal cosa. Entonces, por eso es que parte de las preguntas que fuimos como anotando también tiene que ver con esa construcción teórica que tenés detrás y cómo lo pensás y la forma en cómo lo ves también. Qué interesante, qué bueno. También quiero decirles que podemos hacer intercambio de preguntas entre nosotros, ¿eh? Hablando de lo que dice Max sobre la formación, quiero preguntarles a Nuria y a Mariana, que son acá las coordinadoras en Argentina y ahora, bueno, seguramente lo deben estar haciendo desde la virtualidad. Son formadoras justamente de un posgrado de musicoterapia que tiene que ver con autismo. Entonces, ¿qué importancia tiene para ustedes, que son las generadoras de este proyecto, la actualización, ¿no? y la formación que deberían tener los musicoterapeutas en esta población? Porque evidentemente todos estos abordajes no tienen nada que ver con lo que se hacía a lo mejor hace algunos años atrás y, y bueno, de esto vamos a estar hablando seguramente más adelante con Cora, pero me gustaría que me cuenten ustedes y que les cuenten a las personas que nos están mirando, que por cierto son bastantes, eh, ¿qué opinan con respecto a la importancia de la actualización en estos temas de parte de los musicoterapeutas? Bueno, si quieren hablo yo. Este, es muy importante realmente, porque como les contaba Gustavo al inicio, hay un montón de cuestiones que van cambiando y de manera muy rápida realmente, ¿no? Él decía, bueno, todo el paradigma de la neurodiversidad se fue instalando en la medida de que otras voces empezamos a poder escuchar, en el mismo momento que se hacía el estudio de Time A, que quizás estaba centrado en la cuestión más del trastorno y de los aspectos centrales del autismo. Eso estaba ocurriendo de manera paralela. Y después vemos cómo, mirando hacia atrás, como cuando uno dice con el diario del lunes, cómo ese devenir se va construyendo. Es realmente muy rápido porque la ciencia avanza muy rápido. De hecho, el año pasado, todo el pasaje de la presencialidad a la virtualidad también nos puso de manifiesto otro cambio en relación a la atención y a cómo podemos ayudar a las personas con autismo o las personas autistas. Entonces, bueno, cada año que pasa, cada momento nos va trayendo distintos desafíos como musicoterapeutas. Y creo que tenemos que estar muy atentos a esto para no quedarnos atrás, porque hay un montón de cosas que van cambiando muy rápido. Parte de poder formarnos y tener una formación un poco más específica que quizás las que nos brinda las formaciones de base, las universidades, en el caso de Argentina con las carreras de grado, digamos, es parte de poder entender un poco el autismo más profundamente, cuáles son las necesidades que se presentan, cuáles son los desafíos que tenemos como terapeutas de esto, de cómo podemos ayudar, qué podemos aportar, qué nos dice la ciencia en relación a los nuevos avances, cómo podemos supervisar nuestro trabajo a medida que lo vamos haciendo, porque muchas veces es difícil poder entender cómo manejarnos con las familias de los pacientes, con las instituciones donde vemos a esas personas, cómo podemos hacer un abordaje que se amplíe un poco más del contexto clínico y poder meternos en otras áreas de la persona para poder procurar su mejor calidad de vida más allá del consultorio. O sea, cada una de estas instancias que estoy mencionando es toda una puesta en marcha de un montón digamos, de habilidades que tenemos como terapeutas y también como personas, de encontrarnos con una persona diferente a nosotros que quizás entiende y percibe la realidad de manera distinta, y hacer ese pasaje y esa comprensión lleva un tiempo realmente. Es lo que un poco vemos con Mariana con
en los alumnos que vamos teniendo en el posgrado, ¿no? Como que no es cuestión de, bueno, hacer la formación y listo, me formé en autismo, sino que es todo una puesta en marcha de, bueno, poder entender esa realidad, esa percepción, poder entender cómo es lo ejecutivo, cómo es esa mirada de la vida, ¿no? Que es distinta quizás a la que uno como persona tiene, y bueno, y hacer esa transición y ese camino lleva su tiempo, y creemos que la formación en realidad es de toda la vida como profesionales en todo caso, nunca se termina, ¿no? Sino que son distintas instancias en las que uno va atravesando y se va pudiendo meter de a poquito. Así que bueno, no sé si Mari querés agregar algo más de lo que estoy un poco diciendo, pero... Agrego dos cosas nada más. Por un lado, que por suerte hay muchos musicoterapeutas en el mundo que están cada vez más publicando sus trabajos, sus experiencias, sus investigaciones, y eso enriquece mucho nuestra práctica, y bueno, un poco en las actualizaciones que vamos haciendo y en los cursos intentamos bueno, ir buscando todo lo que se va publicando para darle más actualidad, pero porque también entendemos que en esa actualidad va creciendo como la amplitud de conocimiento y de posibilidades para el abordaje, ¿no? En Y después, por otro lado, que creo que... En sí. esa actualización, en este último tiempo, yo que las vengo siguiendo hace un montón, en este tiempo también han incluido a Gustavo en el posgrado, y bueno, nombremos también que Gustavo tiene un libro con respecto a musicoterapia y autismo, ¿no? Hablando de los recursos y las bibliografías, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que estamos súper agradecidas con Gustavo por acompañarnos en el seminario el año pasado, en el curso de actualización de este año, porque bueno, él nos brinda una riqueza enorme, porque también, además de sus propias publicaciones y su propio conocimiento, trae muchas investigaciones y conocimiento de otros colegas, entonces eso, bueno, por supuesto que enriquece mucho la formación. Y bueno, y por otro lado pensaba que tanto el autismo como la musicoterapia son como dos fenómenos complejos, ¿no? O sea, el autismo con todo su espectro y con toda la variedad de personas, como personas con autismo hay, y características como personas con autismo hay. Y por otro lado, digamos, toda la gran complejidad de la musicoterapia que puede abarcar, como venían diciendo acá los colegas, bueno, una gama enorme de aspectos y de posibilidades de acompañamiento de las personas, ¿no? Del desarrollo y de las personas en toda su vida. Entonces, creo que ahí hay mucho para estudiar, ¿no? Y hay mucho también para especializarse cada uno, ¿no? Con las características también de personalidad y características terapéuticas que cada uno tiene y va conformando a lo largo de la vida, pero que bueno, que realmente amerita como esto, seguir formándose y seguir conociendo. Sí, y también vale agregar que al respecto de esto de empezar a conectarnos un poco con esto de la virtualidad, de lo que pasa alrededor del mundo en relación al autismo específicamente, podemos decir que en realidad en Argentina, por lo menos de la visión que tengo, que pude ir haciéndome de estar en conexión con colegas, es realmente muy avanzada en el sentido de que también por conocer colegas que se desarrollan en el ámbito del autismo en Argentina, no solamente de la musicoterapia en el autismo, porque son como dos ramas, si las podemos pensar de alguna manera. Hay cosas que se vienen hablando desde hace un montón, que después hablándolo con Gustavo, por ahí gente que está en otras partes del mundo, y decimos, bueno, en Argentina venimos haciendo un peso fuerte, ¿no? En ese sentido. Hoy día estamos hablando de el autismo en mujeres, por ejemplo, o de empezar a conectarnos con las personas que son autistas, que son adultas, que también nos pueden brindar información acerca de lo que necesitan a lo largo de toda su vida, y no solamente cuando son niños, ¿no? De que hay algunas cosas que quizás no tienen ganas de cambiar y que no quieren poder hacer terapia toda su vida para eso, por ejemplo, ¿no? De que muchas veces el autismo no necesariamente es sufrimiento. Quizás acá es como el punto más sensible de todo esto, ¿no? Que ahí es en lo que nos avala a nosotros como terapeutas para intervenir. ¿Dónde está el sufrimiento en el autismo? Realmente es una pregunta que hoy día nos hacemos todos y que en realidad no hay una respuesta cerrada con esto, ¿no?
viéndolo de afuera, un neurotípico, cuando ves que un niño está haciendo rocking o tiene, no sé, un ritual, ves, uy, cómo está sufriendo, necesita poder conectarse conmigo para yo poderlo sacarlo de eso. Y quizás no es tan así, ¿no? Como todos esos preconceptos que quizás tenemos y de una formación quizás más que tenía en cuenta otras cuestiones, hoy se ponen en el tapete y se ponen en cuestionamiento, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, todo esto en Argentina nos lo estamos preguntando mucho y a mí me alegra en ese sentido de poder también seguir avanzando en esto y de que también nuestras prácticas no solamente estén basadas en un modelo médico, digamos, ¿no? En un paradigma médico de esto de trabajar solo con la sintomatología, sino que el paradigma quizás de lo social en la discapacidad empieza a tener más fuerza y entender que la persona no es una persona con síntomas, sino es una persona que intenta estar en la sociedad incluida como cualquier persona quiere y desea. Así que bueno, eso un poco con lo que viene pasando acá en nuestro país. Me quedo un poco con esto que decías vos de la mirada de la sociedad, entonces, frente al autismo, y estoy pensando también en la demanda hacia el musicoterapeuta para que un niño o una persona eh, tenga un tratamiento de musicoterapia, ¿no? En donde está ahí ya más presente la familia, ¿no? Entonces, quizá la familia sufre, sí, pero a lo mejor la persona no. Entonces, les hago la pregunta a todos para que en todo caso reflexionemos. ¿Cómo se involucran las familias en los tratamientos de musicoterapia para personas con autismo? Y pero por otro lado, las familias, ¿cómo demandan musicoterapia? ¿Cuál es la demanda? ¿Por qué un niño llega, con qué demanda llega a musicoterapia? Entonces, ¿Puedo hablar? Conita, ¿cómo no? Claro. Que ya por fin pude conectarme, por lo menos parece que de manera estable. Bueno, puedo contar un poco mi experiencia en el último tiempo, porque ¿se me escucha bien? Porque Sí, estoy... sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Porque justamente yo creo que ha ido cambiando el paradigma incluso de mi mirada y mi escucha hacia las niñas con autismo, ¿no? Y sus familias. En el último tiempo siempre he integrado, sobre todo en los primeros encuentros, a papá o mamá o abuelo dentro de la sesión, porque justamente en esta necesidad de la familia de comprender cómo se está comunicando ese niño, entonces considero que es importantísimo, ¿no?, el poder incluir a la familia en las sesiones. Ahora escuché con mucho beneplácito los aportes de Nuria y Mariana, porque creo que realmente están haciendo un cambio importante en la mentalidad de los musicoterapeutas y las musicoterapeutas en Argentina, ¿no? En un país donde tenemos una ley que defiende a las personas con discapacidad y toda niña que tenga un certificado único de discapacidad puede acceder a un tratamiento terapéutico o de acompañamiento, ¿no es cierto?, terapéutico, brindado por las obras sociales. Entonces, si no nos gustan los rótulos, si no nos gusta que las personas estén rotuladas, bueno, yo creo que tenemos que poder aprovecharnos de esta situación legal y que entonces las familias comprendan
que es una virtud a nivel internacional poder disponer de esta ley de discapacidad que tenemos en la Argentina y que les brinda la posibilidad de llevar a sus hijos a una terapia, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental el trabajo que estamos haciendo de manera interdisciplinaria. Así como Max trajo a relucir todo el tema de la integración sensorial, en Argentina está también muy desarrollado el abordaje de la terapia ocupacional con orientación en integración sensorial, y personalmente en nuestros equipos donde yo participo se trabaja muchísimo, ¿no es cierto?, en este sentido. Bueno, hasta aquí hablo por ahora. Para mí, Bueno, esto es que me apoyo justamente en lo que Nuria y Mariana defienden, ¿no? Que es la formación constante de les y las y los musicoterapeutas. y hablando Y de me callo un rato. diversidad, y hablando de diversidad, es también interesante poder tener miradas diversas, porque las personas que tenemos enfrente son diversas. No podemos probablemente con el mismo librito abordar y atender como profesionales en cualquier ámbito de la misma manera a todos. Entonces poder nutrirnos también de otros abordajes, aunque yo tenga una determinada teoría, poder pensar en otros abordajes o en otras teorías es en pos finalmente del paciente que tengo delante. Y con respecto a la inclusión de las familias, Max, Mariana, Nuria, Gustavo, ¿quieren agregar algo? Sí, yo quería comentar un poco al respecto de esta pregunta por dos puntos distintos. Uno, Bien, las familias que llegan en el contexto de la musicoterapia por cuenta de un diagnóstico de autismo o por cuenta de denominarse autismo por una cuestión de neurodiversidad, lo primero que es importante entender es que estas familias tienen normalmente una cantidad de ansiedad muy grande y muchas veces también está asociado un cuadro de depresión. Hay estudios que muestran que los familiares de personas que tienen alguien en la familia en el espectro autista tienen una probabilidad más grande de desarrollar depresión y cuadros de ansiedad. Entonces, el musicoterapeuta tiene un desafío muy grande cuando llega una familia, porque hay que establecer objetivos que van de alguna manera estar de acuerdo con los objetivos del paciente, con los objetivos de los familiares y también con los objetivos del musicoterapeuta. Entonces, este encuentro de deseos es algo muy complejo. Entonces, para eso, el musicoterapeuta necesita ser muy claro con las familias para explicar lo que es posible trabajar y también para pedir la ayuda y pedir el apoyo de las familias para que la familia haga parte del proceso musicoterapéutico. El musicoterapeuta no tiene como trabajar solo. La familia es un órgano esencial para que la musicoterapia pueda alcanzar a los objetivos terapéuticos. Y el segundo punto, que es muy importante, que el musicoterapeuta explique muy bien cuál es su trabajo, de qué manera va a alcanzar los objetivos y principalmente que el musicoterapeuta, que por favor, que pare con esta conducta de decir que este abordaje, este modelo funciona y el otro no funciona. Esta es la verdadera musicoterapia, esta no es la musicoterapia, no. Estamos en todo el mundo intentando llegar en una etapa de la musicoterapia que quien trabaja con la parte más conductual es respetado y de la misma manera quien trabaja desde una parte más improvisacional o basada en la relación. Todos los aportes, todos los abordajes son importantes, pero claro, van a depender del contexto y también de la mirada del musicoterapeuta. qué importante este mensaje que dejas, ¿no? Ahora te doy la palabra, Max. Qué importante este mensaje que dejas acá con respecto al respeto
de las diversas teorías y a la inclusión, ¿no? de esas diversas teorías, porque eso es en realidad lo que nos va a enriquecer a nosotros como terapeutas, pero básicamente para la atención de nuestros pacientes, que son diversos y totalmente diversificados, de distintos alcances sociales, muy diversos. Y frente a esa diversidad, nosotros tenemos que poder estar lo suficientemente abiertos. Max, te doy la palabra. Sí, yo quería agregar como un par de cosas en relación a esto. Esto de cuál musicoterapia es y cuál no, cuál es mejor, cuál es el abordaje. Creo que resuena mucho porque al final, si trabajamos sobre esa actualización, uno mismo siempre va variando la forma en que está abordando, ¿no? O sea, cómo aprendes, de a quién lees, por dónde buscas, si estás en constante actualización en ese sentido, pero también sobre cada uno de los chicos es diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no estamos empapados tampoco en esto, cómo contener y cómo sostener, creo que parte de esta diversidad del abordaje tiene que ver mucho con el contexto en el que están. Yo entiendo Argentina, en Europa, España, Costa Rica, pero igualmente las personas y los papás, que es lo que hablábamos ahora, llegan con mucha ansiedad, llegan con muchas preguntas, llegan muy perdidos y por lo menos en Costa Rica la parte de la evaluación y el diagnóstico queda ahí. Se hace el diagnóstico y ¿qué pasa? Entonces muchas veces, si llegan a musicoterapia, pueden llegar por musicoterapia porque han entendido o porque han leído que la musicoterapia es un abordaje posible, o llegan por Max. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A final de cuentas, uno se vuelve como el que apaña toda esa maraña de información que está también masificada por la tecnología, por la forma en que las personas buscan, le dan el diagnóstico y le dicen autismo, entonces van y buscan y puede salir cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué juego? Y va a hablar, y va a hablar, no sé qué, y por qué hace esto, y por qué hace lo otro. Entonces, al final de cuentas, si uno piensa que solamente el abordaje en musicoterapia es el camino y dejamos de lado esa contención también, o esa información, o ese poder acompañar a la familia, el objetivo no se va a cumplir. Porque no podemos generar un ambiente donde haya ese sostén o ese colchón para que esas herramientas, esas habilidades empiecen a surgir y apelar al potencial de cada uno de los niños. Entonces, parte del abordaje con la familia tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con la educación, o sea, poder compartir, poder traducir textos a personas que tal vez no, o inclusive yo muchas veces trabajo con la familia o la mamá o el papá o los dos dentro de la sesión para poder comenzar y poder trabajar y explicar un poco esto también, según el caso, porque no hay forma de poder sostenerlo, es como si no habría, son muchas líneas, esa red es importantísima para poder trabajarla. Y creo que sí es algo que está pasando, no sé si en Argentina pasa tanto, aquí sí está pasando, que se da el diagnóstico, pero ¿y ahora? ¿Qué hago con toda esa información? ¿Qué hago con una evaluación de 20 hojas? ¿Qué hago con una evaluación de 15 hojas? ¿No? ¿Qué hago con toda esa información? Sí, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cómo puedo alcanzarla? ¿Cómo puedo discernir entre que necesariamente lenguaje, ausencia de lenguaje no necesariamente es no comunicación? ¿No? Como todas estas habilidades que tenemos que dar un importante y creo que tiene que ver con mucho el abordaje, explicar qué es lo que hacemos, pero también hacer entender hasta dónde llegamos y cuáles son las capacidades y cómo poder hacer que ese ambiente también se vuelva un generador de cambios, que eso es lo importante en este caso. A nivel familiar, que es el primer núcleo, después va a tener a nivel escolar y después a nivel escolar será a nivel de la comunidad, que eso todavía creo que sí falta un montón. En mi caso, yo todavía no trabajo con adolescentes adultos, digamos, llego hasta adolescente joven, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo este paradigma de qué va a pasar cuando estos crezcan y estos niños crezcan, eso es realmente un reto que es importante poder trabajarlo. Digamos. Yo todavía estoy buscando cómo hacer esa inclusión y qué instituciones me permiten hacerlo, que es un paradigma que también tenemos que empezar a construir y que al final es el colchón de todo lo que uno está haciendo, porque lo trasladable es lo importante acá. Y les hago una pregunta también a todos. O Mariana ahí quería hablar. No, sí, quería comentar que, bueno, creo que la pandemia en el sentido del trabajo con las familias nos aportó un poquito, sacándole un poquito lo bueno, digamos, a esta situación de todo virtual. Nosotros en el hospital habíamos empezado a realizar algunas experiencias de inclusión de las familias o de algunas familias en procesos más vinculares, ¿no? Que era algo como que
al menos nosotras todavía no habíamos incorporado, y en el 2019 empezamos con algunos colegas este trabajo de poder empezar a pensar al niño en una familia, ¿no? En general, nuestro paradigma como equipo interdisciplinario en la institución donde trabajamos es de planificación centrada en el niño, centrada en la persona, ¿no? Entonces, en general los objetivos son transversales a todas las disciplinas y están focalizados en esas fortalezas y en esas necesidades y desafíos de cada uno de los chicos, ¿no? Teniendo en cuenta su entorno, su familia, su escuela, su barrio, ¿no? O sea, bueno, intentamos ampliar la mirada lo más posible. Pero es cierto que no teníamos demasiada experiencia con las familias, ¿no? Esto particularmente nosotros. Y por ahí el hecho de entrar a la casa de los chicos desde lo virtual nos impuso un poco la necesidad de empezar a involucrar a las familias. Creo que esto nos fue dando como un ida y vuelta importante, también de información de cuánta necesidad hay de que las familias entiendan lo que hacemos, y de que las familias también participen de ese proceso terapéutico, ¿no? O sea, de que el terapeuta vaya considerando cómo impacta el proceso musicoterapéutico en ese niño, en esa familia, ¿no? Y también cuál es familia trae, ¿no? Estos duelos, como decía Gustavo, estas posibilidades de entender el diagnóstico, como decía Max, ¿no? O sea, la posibilidad de comprender de qué se trata un tratamiento, cómo acompañar a ese niño, que a veces, digamos, hay un montón de perspectivas, de resistencias, no sé, de fantasmas que aparecen en las familias y que impiden o obstruyen a veces esa comprensión que va más allá de explicar qué es lo que hacemos, o qué es lo que debería ser para, ¿no? O cómo son los apoyos. Entonces, bueno, creo que acá nos plantamos también frente a un desafío que nos compete a todos los profesionales de la salud, pero bueno, en este caso a nosotros los musicoterapeutas, también de ir como incluyendo en la mirada del proceso a la familia, aunque no esté dentro del consultorio la familia, ¿no? Pero que sea parte de ese proceso, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? Y de niños en etapa de desarrollo, que es un poco en lo que nos especializamos con Nuria y donde vemos que, bueno, también en eso fue cambiando el paradigma, ¿no? Donde durante mucho tiempo se pensaba niño adentro de un consultorio y su familia afuera, ¿no? Y acá la familia está, por más que no entre al consultorio. Y creo que en esto, bueno, la situación de virtualizar las terapias nos ayudó, ¿no? A ampliar un poquito la mirada y a darnos cuenta de esto y de lo importante y de la necesidad que tenemos en este sentido. Claro, yo justamente les iba a preguntar a todos cómo había sido esta experiencia que nos otorgó de alguna manera la pandemia, porque bueno, también fue dentro de todo lo malo que estamos pasando, veámoslo como una oportunidad. ¿Cómo habían sido sus abordajes y como continuidad de tratamientos en la virtualidad y qué habían visto con respecto a las familias? Nosotros en la última revista, la número 5, tenemos justamente un artículo en donde, bueno, las autoras hablan de la situación que había generado la virtualidad y a causa de la pandemia y cómo habían seguido los tratamientos a través de la virtualidad. O sea, ¿qué aportó la virtualidad y qué sacó para los tratamientos? Veo que, por lo que dice Mariana, eso fue un aporte para las familias. O sea, nosotros, al estar casi metidos adentro de las casas, fue un aporte. Pero también probablemente se hayan dado cuenta cuando nosotros decimos que las familias están involucradas, a lo mejor se habrán dado cuenta que esa posibilidad de entrar a las casas generó no, mira, esta familia no está tan involucrada como nosotros creíamos. O sea, ¿qué les pasó con respecto a esto de la virtualidad, las familias, el compromiso con las terapias? Creo que un poco es lo que fuiste diciendo, Ceci, si hay que resumirlo, por un lado es observar qué compromiso hay, ¿no? Un poco del otro lado en relación al tratamiento y a lo que uno propone como parte de esto que vamos trabajando semana a semana.
en relación a desde el solo hecho de poder reorganizar horarios para poder sentarse en la compu a prestar atención a la propuesta del día, hasta, bueno, qué familia puede disponer de un adulto responsable que pueda iniciar la videollamada o explicarle al niño cómo, o mirarnos a nosotros quizás dándole el modelo al niño de cómo iniciar esa videollamada. O sea, desde el simple hecho de poder ya ingresar al link, poder encender la computadora y estar sentado en ese momento implicó un montón de situaciones previas que hubo que trabajar con cada uno de los chicos y de los adolescentes también. Si bien los adolescentes lo tienen como mucho más incorporado a esto de la tecnología y demás, cuando hablamos de niños pequeños, fue realmente un desafío para cada una de las familias poder incorporar esta nueva modalidad a las rutinas del día, que tanto lo trabajamos quizás en la presencialidad, ¿no? De las rutinas, de cierta anticipación de momentos, de cómo organizamos el día. Bueno, fue una reorganización realmente. Hoy día, después de un año casi de esto, ya está un poquito más instalado, ¿no? Pero también fue desde esto más de lo concreto, del poder estar, de poder conectarse, y desde lo que atravesaba todo eso era encontrarnos y de alguna manera trabajar todos la incertidumbre, ¿no? De esto de, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sí? ¿Hasta cuándo no? De hecho, hoy por hoy lo seguimos viviendo, cada uno en sus hogares. Yo también lo vivo con mi familia, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿hasta cuándo estar cerrado? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo me voy a tener que conectar? ¿Hasta cuándo no? ¿No? Como, bueno, esa incertidumbre que atravesó todo el año pasado y un poco continúa este año, es realmente un desafío para todos, ¿no? Desde cómo estamos interviniendo y desde qué es lo que estamos proponiendo del otro lado. Así que creo que eso es un gran desafío para todos. Y desde lo que por ahí aportó, quizás, de nuevo, hay que pensarlo en el caso a caso. Yo creo que la virtualidad aporta mucho desde trabajar cuestiones de anticipación, desde cuestiones atencionales, desde poder, digamos, proponer actividades distintas. A los adolescentes, por lo menos a mí lo que me pasa es que se enganchan muchísimo, y muchísimo más desde la virtualidad que desde la presencialidad. Realmente veo un aporte en ese sentido. Los niños más pequeñitos es un gran interrogante. Aquí, por lo menos en Argentina, o sea, para los niños más pequeñitos, también está muy discutido el tema de las pantallas para los niños más chiquitos, ¿no? Y teniendo en cuenta de que cada vez más chicos llegan niños con autismo que tenemos que también ayudar, ¿no? Entonces, bueno, un chiquito que recién lo acaban de diagnosticar, que tiene 2 años y medio, bueno, hay que ver hasta dónde sí, hasta dónde no, el tratamiento virtual, ¿no? Como que, bueno, eso es muy del caso a caso, de trabajarlo en el equipo y de establecer criterios claros en cuanto a qué es lo que vamos a proponer, porque no da lo mismo para todos, no da lo mismo para todos, realmente es algo que también tenemos que poder planificar y poder charlarlo, consensuarlo con la familia. Bueno, es realmente, nos ha puesto realmente en el tapete un montón de situaciones, y de también nuestras propias habilidades como terapeutas de trabajar consensos con la familia, ¿no? De, bueno, ¿cuándo se van a conectar? ¿De qué manera? Si la compu va a estar en el medio del living, porque ahí es donde está la mejor conexión de la casa, la mejor conectividad, bueno, tratemos de que en ese rato no esté pasando todo el mundo preparando la cena y yéndose a bañar y que aparecen todos los juguetes en la pantalla, ¿no? Porque, bueno, ¿qué momento de conexión también le vamos a brindar a ese chico, ¿no? En ese momentito de, bueno, tiene su sesión de musicoterapia. Entonces también pone un poco a trabajar la dinámica familiar, quieras que no, todo esto. Así que bueno, eso un poco. Y también agrego, en el caso de los chicos que por ahí tienen cuestiones motoras más asociadas, también se complica un poco el tema de la virtualidad. Claro. Por lo menos yo lo digo desde mi experiencia, no sé, por ahí si algunos más también quieren opinar del tema. Es más difícil también de poder proponer un abordaje más integral en ese sentido, cuando lo motor está tan afectado. Quizás eso a mí se me planteó como el mayor desafío, de, bueno, cómo hacer en esos aspectos. Creo que el resto de las cuestiones se puede trabajar muy bien desde la virtualidad, pero ya te digo, o sea, pensando el caso a caso y la característica de cada chico y el contexto que también acompaña a toda esta situación. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario con respecto a esto de las familias? Más. Yo, o sea, igual podría hablar de cada caso y bueno, hay múltiples cosas que han pasado en la virtualidad, pero creo que algo que yo resalto también mucho y tiene que ver con esto de la información es que muchos papás han tenido la oportunidad de compartir más tiempo con sus hijos, observando sus conductas, observando sus habilidades, observando todos sus potenciales. Y eso ha sido como algo que sí he recalcado, que muchos papás me decían, ah, no sabía que esto era así, o no sabía que podía hacer esto, o la verdad no entendía cómo esa teacher podía aguantar tantas cosas. O sea, como de las dos cosas, ¿no? Como la profesora. Y eso ha sido muy bueno porque al final te permite no solamente que ellos vean eh, autismo como algo estático, ¿no? Que muchas veces cuando se da el diagnóstico y cuando ya se habla de autismo, los papás tienden a sentir que es algo estático y al estar tanto tiempo y al estar involucrándose y al estar uno también mediando con actividades, porque en virtual mis sesiones eran muchas veces más cortitas, entonces yo mandaba tal vez más ideas o más tareas o más, bueno, hagamos esto, probemos esto, prueba esto, hace esto, involucra este juego y entonces se vuelve mucho más dinámico porque ven cambios que se registran en el día. Ven cambios en esa rutina, ven cambios en donde una intervención o un movimiento muy simple a esa rutina o podemos trabajar esa flexibilidad y se da una continuidad. Y creo que en este, no solamente en el abordaje terapéutico, musicoterapéutico, hay que dar esa continuidad y un balance con la flexibilidad, pero sino también involucrar al papá en este rol, ¿verdad? Ser realmente un coterapeuta en poder tener ese espacio de entendimiento, de análisis, de entender, ah, ok, no necesariamente porque me esté hablando un montón, no quiere decir que me esté comunicando, o mira, apareció esto que no estaba pasando. Entonces eso ha sido muy rico porque al final los pone en un lugar de también preguntar y también investigar y también cuestionar que ha sido muy, muy importante para poder trabajarlo. Creo que yo rescato mucho esa parte también, no solo con los pacientes dentro del trastorno, sino también otros casos, ¿verdad? Creo que podríamos rescatarle de la pandemia, que se vuelve también un trabajo mucho más investigativo, pero visual, o sea, de lo observable, desde lo que intento genera un cambio. Y creo que ahí es lo importante de esta dinámica que se está dando. Y les hago otra pregunta con respecto a lo familiar. ¿Ustedes creen que las familias dentro de los tratamientos de musicoterapia podrían, como dijo Max, usó la palabra coterapia, ¿no? ¿Podrían ser agentes de ayuda en alguna medida para los objetivos que uno va planteando como musicoterapeutas? O sea, la familia puede, desde la problemática que ve desde su niño, aportar para que los objetivos de musicoterapia vayan también por ese camino. ¿Puede la familia hacer esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a que viene un paciente, hacemos la evaluación y decimos, bueno, estos van a ser los objetivos. Involucrar a la familia como parte de los objetivos que ellos consideran, ¿podría ser una forma? Obviamente, si me permiten. Claro que sí, o sea, el niño es parte de una familia, no es un ente aislado en el universo, por lo tanto, siempre, siempre la familia puede aportar, como así también hay veces que la familia puede boicotear un tratamiento. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda hacia lo positivo, ¿no? Está en nuestra tarea como terapeutas poder compartir esos objetivos, poder discutir los objetivos, poder ponerlos en común, ¿no es cierto? Antiguamente y aún en la actualidad hablábamos muchísimo del vínculo, etcétera, etcétera. El vínculo dentro de la familia, por supuesto, que es un objetivo a trabajar desde la musicoterapia. Yo creo que no hay discusión en ese sentido. Sí, a eso quiero aportar un poco lo que brinda Cora, es que ahora en musicoterapia incluso hay un modelo específico para el contexto del autismo que se llama del inglés Musical Interaction Therapy, que sería musicoterapia mediada por la interacción, y es básicamente esto.
que es poner a los familiares este rol de coterapeuta, donde el musicoterapeuta va a ser la persona que va a ayudar a mediar esta interacción, o sea, que vamos a compartir la tarea de mediar esta interacción y ayudar a las familias. Incluso estoy muy ilusionado con este modelo porque ahora quiero empezar a implementar principalmente por cuenta de la modalidad online. O sea, si la familia, o sea, la madre o el padre está ahí con el niño o con la niña y puede hacer una interacción, yo desde mi casa en el formato online puedo como ayudar a mediar o dar sugerencias de cómo cantar y cómo realizar esta interacción. Esta sería una propuesta. Entonces, esto fue publicado en 2019 en este mismo libro de musicoterapia en el desarrollo para personas en el espectro autista. Entonces, habla específicamente que de verdad podemos ser como facilitadores o las personas que van a ayudar en esta interacción y poner justamente a la familia este rol de no, ustedes tienen la fuerza para poder trabajar y no solamente por este modelo, también pensando en la propuesta de Tali Gottfried de Israel, que ella creó un modelo también para asesorar, o sea, de dar asesoría a los padres de cómo poder trabajar música de la mejor manera, que es justamente, quizás esta es la parte que nosotros podemos ayudar más si no tenemos la condición de estar todo el tiempo físicamente trabajando con los pacientes. Bueno, ahí era donde quería ir con la pregunta. Gracias, Gustavo, por la respuesta, porque además lo que estamos acostumbrados, y sobre todo con niños muy pequeñitos, es que hacen un montón de terapias. Entonces, los niños, a lo mejor, si van a una escuela común, después suben al auto durante la tarde y van girando por todas las terapias donde tienen que ir. Entonces, la responsabilidad del desarrollo o el devenir de ese niño o niña está en los terapeutas y qué pasa dentro de las familias, cuál es la interacción para que ese niño ponga en marcha esas herramientas que fue buscando y que fue encontrando en las terapias, luego en las familias. Entonces, esta era hacia dónde iba la pregunta. Y hablando de preguntas, voy a ir un poquito al chat de Facebook que están pasando cosas. Entonces dice Luisiana Pasarini, Gustavo, de acuerdo con tus palabras, pero tengo percibido una demanda cada vez mayor por musicoterapia ABA. O sea, además de explicar a las familias la musicoterapia, ahora tengo que explicar que no solamente ABA funciona. Ahora nos podés contar un poco qué es esto de ABA. Que otros abordajes son eficientes también. ¿Vivencias este fenómeno también? ¿Qué piensas? Bueno, no sé, yo ya hablé mucho, a ver si mis queridos colegas pueden seguir y después yo comento algo. Yo quizás lo que podría aportar, primero preguntar si esta persona es de Argentina, porque tiene que ver también con el contexto en donde por ahí esa colega No, se desarrolla, digamos. esta colega es de Brasil. Ah, ok, Es la porque quizás también coordinadora tiene que del ver, Centro Benenson de Brasil. también tiene que ver con los lineamientos por ahí más generales en relación a las estrategias y los modelos que hay en autismo en general, no específicamente en musicoterapia. Sí, lo que se ve es que quizás en los últimos 15, 20 años, la impronta de los modelos o de los abordajes conductuales ha tenido mucha fuerza en Latinoamérica, no solamente en Brasil, en Argentina también. De hecho, nosotras en el hospital o en instituciones donde hemos trabajado, tenemos muchos colegas que no solamente que trabajan desde ahí, pero que están muy formados en esto, ¿eh? Y realmente ha sido un desafío poder conectarnos con ellos y también entender desde dónde realizan sus intervenciones, que es una mirada que aporta muchísimo también. Entonces, bueno, y a lo largo también de estos tiempos nos hemos tenido que formar un poco en esto también, porque si no, había un lenguaje que no estábamos pudiendo compartir.
en lo que los otros compañeros estaban pudiendo observar y hacer con nuestros pacientes, los mismos pacientes que teníamos en común, ¿no? En musicoterapia, quizás en Argentina, si tengo que hacer una lectura como más macro de cómo se fue construyendo los abordajes, no sé si, ya les digo, tiene más fuerza en los últimos años, no tanto desde hace más tiempo, ¿no? Porque todos los abordajes psicodinámicos han tenido mucho más peso en Argentina, vuelvo a decirlo, en el contexto de Argentina. A propósito de eso, hago un pie de página porque realizamos un texto el año pasado junto con Gustavo y Mariana que tiene que ver con el raconto de todos los abordajes en musicoterapia en autismo en Argentina. Así que, si Dios quiere, en un tiempito va a aparecer ese texto y un poco contamos este desarrollo. Que también Cora ahí ha hecho sus aportes de sus escritos y demás, así que están todos ahí, los escrachamos un poco a todos, pero con el ánimo de contar un poco la historia en relación con esto. ¡Excelente! Y sí, yo creo que, sí, ojalá que lo publiquen, ¿no? Yo no quiero decir nada porque todavía no tuve respuesta, pero ojalá que salga pronto. Pero más allá de eso, sí tenemos que, es un poco lo que comentaban al inicio, tenemos que poder formarnos en todos los abordajes, porque la verdad es que la diversidad que hay en el autismo es impresionante. Hoy día no es solamente psicodinámico y ABA, es muy amplio, es muy amplio. Y si la familia viene con este interrogante, que es un poco lo que la colega planteaba, la realidad es que yo quizás lo que diría es, sí, tenemos que conocer de qué se trata y poder explicar mínimamente, porque esto está dando vueltas todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, Sí, creo que también los abordajes, perdón, Nuri, los sí, abordajes más conductuales de alguna manera dan como cierto orden, ¿no? Y como posibilidades de organizar estrategias específicas para el manejo de la conducta, para, bueno, para de distintos aspectos, ¿no? Para la comunicación, para aspectos cognitivos, que realmente son muy valiosos, ¿no? Y que muchas veces a la familia que quizás no está formada en autismo, que quizás no está formada en cuáles son las mejores formas de dar apoyo a sus hijos, son como lineamientos o abordajes teóricos que dan mucho aporte en ese sentido y que, bueno, organizan, ¿no? Por supuesto que desde la mirada terapéutica necesitamos como integrar a estas técnicas todo lo que tiene que ver con la observación de la persona, con lo subjetivo, digamos, con su identidad, ¿no? Como que en realidad es lo que veníamos hablando, si nos quedamos solo en un modelo, bueno, sesgamos un poco la mirada, que no quiere decir que eso sea errado, ¿no? Es una forma de trabajar, pero bueno, también nos enriquece a ampliarlo. Sin embargo, bueno, los modelos conductuales tienen esta característica, ¿no? De organizar la observación, de organizar la intervención, y esto para las familias muchas veces es válido y valioso también. Sí, es un poco lo que comentaba Luisiana, de que realmente en Brasil hoy es un boom. Yo recuerdo el año pasado, cuando propuse una formación de musicoterapia conductual, me quedé sorpreso porque estaban apuntadas más de 120 personas, tanto para el grupo, sumando todos del grupo en portugués y castellano. Y después empecé a leer, intentar descubrirlo por qué, y quizá en la última semana en la Universidad de Álvaro, cuando tuvimos un seminario de inteligencia artificial, me di cuenta dónde está la respuesta. Estamos en un momento de la sociedad donde el paradigma principal es queremos una respuesta y queremos una solución en poco tiempo. No queremos esperar. Entonces, lo que perciben los padres, no solamente en Brasil, pero aquí en Portugal también es lo mismo. Y realmente la gente quiere las respuestas así, quiere ver los efectos de la musicoterapia, quiere ver objetivos que se puede ver cambios en poco tiempo. O sea, la gente pasa toda la ansiedad para el terapeuta porque quiere resultados. Entonces hay gente que no funciona tu trabajo porque yo sé que hay otra persona que trabaja con una línea más conductual que va a funcionar porque va a trabajar desde algo más sencillo de buscar y alcanzar. Pero cuento muchas veces a los padres, ok, sí, pueden lograr, o sea, una respuesta muy interesante, objetiva, visual, pero ¿cuál es la generalización de eso? ¿Lo cuánto será posible
trabajar esto de una manera relacional, que la persona tendrá condiciones de trasladar este conocimiento para otras partes, otras áreas de aprendizaje. Entonces, eso para mí es muy fuerte. Y solamente para aprovechar, porque en mi nuevo libro yo hice entrevistas, sigo haciendo entrevistas con musicoterapeutas de todo el mundo, y una de las preguntas que hago es, ¿cuál es el modelo o abordaje más importante en tu país? Y me sorprendí que Corea del Sur y Estados Unidos son los dos países que tienen como si nosotros somos principalmente conductuales. Pero yo sé que en Argentina está como, es muy fuerte, en Brasil también, en Australia también, pero realmente que se reconocen de esta manera principalmente Estados Unidos y Corea del Sur. Bueno, Sí, muchas y gracias. agrego una sí, muy simple cosita que tiene que ver también con que la fuerza de esos modelos está anclado en lo que es la evidencia, o sea, de que es mucho más fácil aislar intervenciones para poder probarlas y armar estudios en relación a eso para poder medir, cuando una intervención está delineada y está objetivada de alguna manera, y en eso se montan las investigaciones también basadas en la evidencia. Y entonces decir de que yo trabajo desde un modelo que está basado en la evidencia no tiene el mismo peso de decir, bueno, yo trabajo con este modelo que me formé y que sí que también tiene efectos positivos, porque acá no estamos discutiendo qué efecto tiene cada uno, sino es el peso que tiene en relación a el contexto también donde nos manejamos, ¿no? Bueno, eso también para tenerlo en cuenta. Bueno, y a mí me gustaría que ahora cada uno diga algún pensamiento, más allá de las preguntas que fueron surgiendo o dándole alguna vuelta a alguna de las preguntas, como para ir cerrando, ¿sí? Algún pensamiento en relación al abordaje musicoterapéutico y autismo. Eh, no sé, empezamos por Cora, ¿qué les parece? Bueno, si es por pensamientos, muchos pensamientos. Realmente la clínica que tengo, que son tantos años, de ver tantas teorías, ¿no? Ir pasando de una a otra, ir aprendiendo, ir reinventándome, ir reencontrando. Sigo creyendo firmemente en que si no somos flexibles, los terapeutas y las terapeutas, los musicoterapeutas y las musicoterapeutas, jamás vamos a poder colaborar en la flexibilidad de estos niños que tenemos delante. Jamás, ni en los niños ni en las familias. La flexibilidad tiene que ser en nosotros, es una virtud. Lo demás es cartón pintado, son teorías, son modelos. Todos saben muy bien que yo con los modelos, la palabra modelo no me gusta en sí. Creo que los vamos construyendo día a día, cada uno encontramos cosas que hacemos que tienen que ver con un modelo con el otro. Ah, mira, y se llamaba así. Así que bueno, seamos flexibles. Punto. Buena esa, para hoy, sobre todo. Bueno, ¿alguien más? Claro que sí, seguramente quieren decir algo más para poder ir dejando alguna conclusión. Yo podría como continuar sobre la misma línea de Cora, porque justo iba a hablar mucho de flexibilidad, pero también hablar de la continuidad. O sea, creo que al final de cuentas, eh, todos pensando en la universidad tenemos esa inteligencia dinámica y creo que la música tiene toda esa capacidad de poder presentar información y poder generar una experiencia muy dinámica que como musicoterapeutas debemos seguir continuando. ¿Por qué está pasando eso?
desde qué lugar estamos logrando esto, qué estrategias, qué herramientas, no solamente estáticamente de la musicoterapia, sino poder nutrirnos de un montón de cosas que nos han ido cambiando. Si venimos hablando de lo conductual, de lo sensorial, de la regulación, de las funciones ejecutivas, todo eso nos va a ir ayudando a entender y creo que la tecnología y la neurociencia actual nos está ayudando a abrir un poco más esa mente, pero no nosotros ser estáticos en pensar de que una conducta simplemente cambia o una conducta se logra de A a B. Y creo que eso es importante poder también como musicoterapeutas continuar nosotros en esta flexibilidad, pero dar esa continuidad a lo que vamos sosteniendo y a continuar poder compartiendo y generando esos espacios que nos permiten abrir puertas, ¿no? Que al final eso es lo que estamos buscando. Son como esas Pandora's Box que se van abriendo a ver qué es lo que pasa y muchas veces no sabemos qué fue lo que dispara, pero es la investigación y es el trabajo arduo que tenemos que hacer para lograrlo. Entonces es un poco sobre esa línea y apelar siempre a esa parte de que hay una individualidad, no solamente en el niño o niña, sino también en la familia, en la institución y en esa comunidad. Y creo que a veces hay que salirnos un poquito de la musicoterapia para poder organizar todos esos círculos de contención para estas personas, ¿verdad? O estos niños. Yo voy a destacar hoy la palabra diversidad, que creo que atraviesa a las personas a las cuales intentamos, eh, porque no siempre lo logramos de manera plena, intentamos ayudar, y también diversidad en nuestras formas de trabajar y en nuestras formas de pensarnos como terapeutas. Me parece que es algo que también es parte de la formación, ¿no? Repensarse permanentemente desde dónde estamos haciendo las cosas que hacemos y por qué, el sentido de por qué las hacemos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Gustavo. desde mi parte, creo que lo principal, el mensaje principal que quiero dejar aquí es que necesitamos colaborar más y necesitamos conocer uno al otro más. O sea, nosotros desde una perspectiva latinoamericana y de Caribe tenemos que conocer un poco, no todo, pero por lo menos saber cómo las personas están trabajando en las distintas partes, hacer un poco como decía Nuria, de invitar a las personas para colaborar, para escribir un artículo, un libro juntos. Necesitamos colaborar más. Muchas veces tengo la sensación que ya tenemos tantos años de musicoterapia en Latinoamérica que muchas veces estamos como en islas aisladas que no conocemos el trabajo del otro. Tenemos muchas veces una perspectiva como colonia, que lo bueno es que viene de fuera, lo bueno es que está en inglés, lo bueno es de los Estados Unidos, de Europa, y no valorizamos tanto lo que tenemos en nuestra región. Es como decía Nuria en su primera intervención, es que realmente tenemos un trabajo fantástico, estamos muy actualizados de lo que estamos haciendo, pero tenemos que promocionar más lo que estamos haciendo. Y la red, por supuesto, es un espacio para esto. Es tan bueno saber que tenemos aquí en este grupo más de 1.800 personas que tendrán la oportunidad de asistir después esta live. Así que muy contento y muy agradecido por la oportunidad. Y también hacer un comentario a lo que decía Cora, que a ella no le gusta el término modelo y creo que hace todo el sentido. Incluso los últimos libros, los últimos 2 años de musicoterapia, estamos utilizando solamente una palabra, que es la palabra perspectiva, porque es más amplia. Tenemos muchas posibilidades para entender algo cuando pensamos desde una perspectiva. Entonces, creo que aquí estamos todos diciendo lo mismo. Tenemos que abrir la cabeza y utilizar más nuestra escucha para aprender cada vez más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. En este cierre, Gustavo justamente dice algo que para mí es muy importante, siendo la coordinadora de la red latinoamericana de musicoterapia para la primera infancia, y que obviamente este live va a estar grabado y lo van a ver otras personas, que justamente el objetivo de estos encuentros, además de profundizar en una temática, en pos de las infancias, como es en este momento,
en torno al autismo, es para consolidar esta integración entre colegas, posicionamientos de Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo dar más visibilidad a lo que estamos haciendo, a cómo lo estamos haciendo. Esta es una tarea que venimos haciendo todos los que participamos de la red y los amigos de la red, como son Mariana y Nuria en este caso, que hacen sus aportes, en este caso para también la primera infancia, de visibilizar y consolidar el trabajo que se está haciendo desde Latinoamérica. Y la verdad que a mí me llena de orgullo haber podido consolidar este encuentro y además, bueno, haber contado con ustedes, con su tiempo y con la voluntad también de toda la red de haber dado el paso para empezar y continuar en realidad haciendo estos diálogos en red que comenzaron el año pasado a partir de esta situación de virtualidad y que nos abre la cabeza, como dicen, a otras perspectivas. Ser flexible y ser abierto a otras perspectivas nos posiciona en un lugar finalmente más alto, ¿no es cierto? Como personas y como terapeutas en pos de nuestros pacientes y las familias que nos siguen. Así que bueno, yo les dejo un saludo muy grande. Muchísimas gracias por haber participado. A todos los que están también conectados desde Facebook. Y este live los van a poder ver en nuestro canal de YouTube que tenemos de la Red Latinoamericana de Musicoterapia para la Primera Infancia. Les dejo un abrazo a todos. Gracias, Cecilia. Un abrazo grande. Gracias por la invitación. Gracias a todos. ustedes. Adiós. Gracias.